Bienvenidos, exploradores del misterio. Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante hacia lo desconocido. ¿Qué pasaría si les dijera que hay objetos que desafían nuestra comprensión de la historia? Existen objetos que desafían todo lo que creemos saber sobre la historia. Artefactos que no encajan en su tiempo ni en nuestra lógica, desde mapas imposibles hasta herramientas atrapadas en el tiempo. Estos objetos nos obligan a preguntarnos, ¿qué tan bien conocemos nuestro pasado? Hoy, exploraremos 5 artefactos que no deberían existir. Cada uno es un misterio que deja a científicos y arqueólogos rascándose la cabeza. Pero cuidado, entre la ciencia y lo inexplicable, siempre hay espacio para lo desconocido. ¿Estás listo para cuestionar todo lo que crees saber? El mapa de Piri Reis es uno de los objetos más misteriosos y fascinantes relacionados con la cartografía antigua. Es un mapa turco del siglo XVI, elaborado por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis en 1513. Lo que hace tan intrigante a este mapa es que muestra detalles sorprendentes de las costas de América del Sur y parte de la costa de la Antártida, casi 300 años antes de que se descubriera oficialmente. En el mapa se observa claramente la costa de la Antártida, aunque según el conocimiento histórico, esta región no había sido explorada ni mapeada en esa época. Lo más extraño es que la Antártida aparece representada sin el hielo que la cubre hoy en día, lo que ha dado lugar a numerosas teorías sobre un posible conocimiento antiguo de la región. Piri Reis afirmó que su mapa fue elaborado utilizando diversas fuentes antiguas, algunas de las cuales se cree que eran de orígenes egipcios, romanos o incluso atlantes. La precisión con la que se dibujaron las costas, especialmente la de Sudamérica y las Islas Malvinas, es otro punto de controversia. Algunos expertos creen que las habilidades cartográficas reflejadas en el mapa eran sorprendentemente avanzadas para la época. El nivel de detalle y la precisión, especialmente en relación con la forma de las costas, desconciertan a los historiadores. Aunque Piri Reis menciona en el mapa que se basó en otros mapas, algunos de esos mapas parecen haber desaparecido, lo que ha generado preguntas sobre la existencia de fuentes cartográficas perdidas, y sobre si las civilizaciones antiguas poseían conocimientos mucho más avanzados de lo que se pensaba. Este mapa se conserva actualmente en el Museo Topkapi en Estambul, Turquía. A lo largo de los años, ha sido objeto de numerosas investigaciones y teorías, desde la posibilidad de que Piri Reis tuviera acceso a conocimientos antiguos perdidos, hasta sugerencias de que el mapa es prueba de visitas anteriores a los continentes por parte de civilizaciones antiguas altamente avanzadas. Las baterías de Bagdad, uno de los mayores misterios arqueológicos del mundo antiguo. Descubiertas en la década de 1930 cerca de Bagdad, Irak, por el arqueólogo alemán Wilhelm König. Estas pequeñas vasijas de cerámica han desconcertado a científicos e historiadores por décadas debido a su diseño y posible propósito. Cada batería consta de una vasija de cerámica, un cilindro de cobre colocado dentro de la vasija, una barra de hierro en el centro del cilindro. En ellas existen señales de corrosión que sugieren que se usen líquidos alcalinos, como vinagre o jugo de limón, para generar una reacción química. La estructura de las baterías sugiere que podrían haber generado corriente eléctrica. Esto ha llevado a múltiples teorías intrigantes. Entre ellas, su supuesto uso para galvanizar objetos de metal, es decir, recubrirlos con oro o plata mediante electricidad. O quizás pudieron ser usadas como una forma curiosa de asombrar a la gente por su capacidad de crear energía. O, simplemente como un recipientes para almacenar pergaminos o líquidos y que la interpretación eléctrica es incorrecta. Aunque varios experimentos modernos han confirmado que estos dispositivos podían generar pequeñas cantidades de electricidad, no se ha encontrado evidencia directa de su uso práctico en la antigua Mesopotamia. Esto plantea una pregunta intrigante: ¿eran estas baterías un adelanto tecnológico perdido o simples coincidencias arqueológicas malinterpretadas? Los cráneos de cristal, otro de los enigmas más fascinantes del mundo, rodeados de mitos, teorías y misterios que desafían nuestra comprensión del pasado. Estos objetos, tallados en cristal de cuarzo con increíble precisión, han intrigado tanto a arqueólogos como a entusiastas del misterio durante décadas. Aunque se han encontrado en diferentes lugares del mundo, se atribuyen principalmente a culturas mesoamericanas como los mayas o los aztecas. Sin embargo, no hay evidencia clara de que estas civilizaciones los hayan creado. Los cráneos están tallados con tal nivel de detalle que resulta difícil de creer que hayan sido hechos con herramientas primitivas.
Algunos estudios han indicado que incluso con tecnología moderna sería difícil replicar su perfección, especialmente porque el cuarzo es extremadamente duro y propenso a romperse. Se dice que los cráneos tenían funciones espirituales o mágicas. Según las leyendas, poseían poderes sobrenaturales, como almacenar conocimiento, curar enfermedades o incluso predecir el futuro. Existe un mito que asegura que hay 13 cráneos de cristal repartidos por el mundo, y que si se reúnen, revelarán conocimientos cruciales para la humanidad. Y aunque este relato carece de bases científicas, ha alimentado historias y teorías conspirativas durante bastante tiempo. En los años 90, los análisis científicos concluyeron que algunos cráneos, como el famoso cráneo de Michael Hayes, fueron tallados con herramientas modernas en el siglo XIX. Esto llevó a cuestionar su autenticidad como reliquias antiguas. Sin embargo, otros cráneos aún no han sido completamente explicados, manteniendo viva la intriga. El disco de Festo, otro de los artefactos enigmáticos de la arqueología. Un objeto que ha desconcertado a los investigadores desde su descubrimiento en 1908 en el Palacio Minoico de Festo, en la isla de Creta. Este disco de arcilla cocida, fechado aproximadamente en el 1700 a.C., contiene símbolos que aún no han sido descifrados, convirtiéndolo en un auténtico rompecabezas histórico. Es un disco circular de unos 16 centímetros de diámetro, donde ambas caras están cubiertas con una espiral de símbolos impresos, 241 en total, y organizados en 61 grupos o palabras. Los símbolos fueron estampados en la arcilla húmeda usando sellos, lo que sugiere el uso de una tecnología primitiva similar a una imprenta. ¿Una imprenta casi 2000 años antes de Cristo? ¿Cómo es posible? Los símbolos incluyen figuras humanas, animales, plantas, herramientas y formas abstractas. Los símbolos no corresponden a ninguna escritura conocida, ni siquiera a lineal A o B, lenguas utilizadas en la Creta minoica. Existen numerosas teorías sobre su propósito. Algunos estudiosos creen que podrían representar un objeto ritual, podría ser una plegaria o himno religioso utilizado en ceremonias sagradas. Otros sugieren que es un calendario o sistema de registro para documentar eventos astronómicos o agrícolas. Hay quienes piensan que son un juego o herramienta educativa para enseñar símbolos. Incluso existen sugerencias de ser un fraude moderno, y aunque esta idea es minoritaria, algunos creen que la discoteca podría ser una falsificación creada en el siglo XX. Pese a innumerables esfuerzos, el disco de Festo sigue sin descifrarse. ¿Es una lengua perdida, o un código que no podemos interpretar? Su significado exacto permanece en la sombra, alimentando teorías y debates. El martillo de Londres, otro de los artefactos más desconcertantes de la arqueología, considerado por muchos como un objeto fuera de lugar. Descubierto en 1936 cerca de Londres, Texas, este antiguo martillo encierra un misterio. ¿Cómo terminó encerrado en una roca de más de 100 millones de años? Fue encontrado por una familia durante un paseo cerca de un arroyo. Estaba incrustado en una roca que parecía haberlo rodeado completamente. La roca fue rota posteriormente, revelando un martillo metálico en su interior. El martillo mide aproximadamente 15 centímetros de largo, y está compuesto de hierro con una pureza sorprendente, y lo más impactante es que no existe rastro significativo de corrosión, lo cual es inusual para un objeto tan antiguo. Incluso su mango está hecho de madera fosilizada, otro indicio de gran antigüedad. Los análisis sugieren que la roca que rodeaba al martillo podría tener entre 100 y 400 millones de años, lo que plantea la desconcertante pregunta de cómo un objeto humano terminó allí. Las teorías sobre el origen también abundan. Artefacto moderno encapsulado. Algunos científicos sugieren que el martillo podría ser un objeto moderno que quedó rodeado por depósitos minerales en un proceso geológico acelerado. Objeto de una civilización avanzada, los teóricos de los antiguos astronautas argumentan que el martillo podría ser evidencia de una civilización perdida, mucho más antigua de lo que la historia oficial reconoce. Fraude o error de interpretación. Los escépticos consideran la posibilidad de que los datos sobre la antigüedad de la roca hayan sido malinterpretados o manipulados. Hasta el día de hoy, el martillo de Londres sigue siendo un tema de debate entre científicos, arqueólogos y entusiastas del misterio. Es evidencia de que nuestra historia es mucho más antigua y compleja de lo que imaginamos, o simplemente un caso de formación geológica poco comprendida. A lo largo de este recorrido, hemos explorado 5 objetos que desafían el tiempo, la lógica y nuestra comprensión del pasado: el mapa de Piri Reis, las baterías de Bagdad, los cráneos de cristal, el disco de Festo y el martillo de Londres.
Cada uno, a su manera, nos lanza una pregunta inquietante: ¿es posible que la historia que conocemos sea solo una parte de un rompecabezas mucho más grande? Estos artefactos representan más que misterios arqueológicos. Son testigos de una historia alternativa que nos reta a mirar más allá de los libros de texto, a cuestionar lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas y sus capacidades. ¿Cómo pudieron personas de hace cientos o miles de años realizar hazañas tecnológicas que apenas podemos replicar hoy? Tal vez, estos objetos son fragmentos de un conocimiento perdido, de civilizaciones avanzadas que desaparecieron dejando apenas rastros de su existencia. ¿Podrían estos artefactos ser piezas de un legado de culturas olvidadas que poseían tecnologías, ideas y conocimientos que hoy parecen imposibles? Por supuesto, siempre habrá quienes argumenten que estos artefactos son malinterpretaciones, fraudes o meras coincidencias geológicas. La ciencia tiene su lugar y el escepticismo es saludable. Pero incluso si el martillo de Londres no es tan antiguo como parece, o si las baterías de Bagdad no eran generadores de energía, su sola existencia y el debate que generan nos recuerdan que la humanidad sigue siendo un estudiante de su propia historia. Estos objetos nos obligan a vivir en la frontera entre lo conocido y lo desconocido, entre lo que podemos explicar y lo que queda en la sombra. Son recordatorios de que, por mucho que avancemos, siempre habrá misterios que desafíen nuestra imaginación. Quizás nunca sepamos con certeza qué representan realmente estos objetos. Pero una cosa es clara: el mundo está lleno de preguntas sin respuesta, de enigmas que alimentan nuestra curiosidad y nos empujan a explorar. Estos artefactos nos invitan a mantener la mente abierta, porque, al final, el verdadero misterio no está en ellos, sino en nuestra búsqueda interminable por entenderlos. ¿Qué piensas tú? ¿Son estos objetos evidencia de una historia perdida, simples malentendidos arqueológicos o algo más extraordinario? Déjanos tus teorías y sigue explorando con nosotros los enigmas de un pasado que, quizás, nunca terminemos de descifrar.